Damos gracias a Dios porque Dios es el que pone el querer como el hacer, ¿verdad? Por su buena voluntad, y ha movido nuestros corazones para que nos presentemos aquí ante su trono de gracia y seamos limpiados. ¿Cuántos reconocen que la palabra de Dios tiene ese efecto en nuestras vidas? Nos limpia, ¿verdad? Pues bien, el tema de hoy se titula El Cordero de Dios y el que bautiza con el Espíritu Santo. Y voy a leer el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 29 al 34. Si me gustan seguir con sus Biblias, dice ahí la palabra de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero él me envió a bautizar con agua. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Hermanos, en esta ocasión continuamos con el segundo día en esta semana en la cual Jesús inició su ministerio público. Aquí encontramos otro testimonio dado por Juan el Bautista acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Juan presenta a Jesús como el Cordero de Dios, título otorgado por el Bautista y que alude a su carácter de redentor de la raza humana. Este título, hermanos, es usado en el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de Apocalipsis, 10 veces para referirse a nuestro Señor Jesucristo. Así que entendemos que Él, Cristo, es el sacrificio perfecto. ¿Por qué? Porque como vimos, Él quita, ¿verdad?, el pecado del mundo. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, exclamó esa expresión, ¿verdad?, diciendo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esta declaración sublime, hermanos, tan espontánea, nacida desde el mismo corazón del Bautista, dio lugar a uno de los títulos más extraordinarios de la devoción cristiana: el Cordero de Dios. Así es como lo reconocemos ahora, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué? Porque Él fue el sacrificio perfecto. Y bueno, como hijo de un sacerdote, Juan el Bautista conocía perfectamente los rituales referentes a los sacrificios que se realizaban en el templo. De hecho, para esta época estaba cercana la Pascua. Eso lo podremos ver ahí en Juan 2:13. Miren, ahí adelantito dice, así inicia esa porción el evangelista, dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Así que la imagen del Cordero inmolado por Israel la noche antes de salir de Egipto, que se describe en el capítulo 12 de Éxodo, estaba posiblemente en la mente de Juan. Aparte de eso, para este tiempo, además, solían pasar grandes manadas de ovejas y corderos por el río Jordán. Esas manadas iban rumbo al templo y iban a ser ofrecidos, ¿verdad?, en sacrificio el día de la fiesta. Ante semejante cuadro, cuando Juan el Bautista vio a Jesús, Dios le reveló en su Hijo el verdadero Cordero perfecto, el cual cesaría con todos los sacrificios del templo a favor de los pecados de los judíos y de todo aquel que en él creyera.
Miren, vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 1. Hebreos 10:1. Dice ahí la palabra de Dios, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año, se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Y miren cómo dice de Cristo. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Aquí se presenta una nueva faceta de Jesús, el sacrificio perfecto, que quita el pecado de todo el mundo. No solo de los judíos, sino de todo el que decida creer. Así que los antiguos sacrificios de corderos y de machos cabríos no podían quitar el pecado del hombre, solo lo cubrían. No sé si recuerden, justo los que están llevando el plan de lectura, allí en Levítico, dice que tenían que preparar al cordero o al macho cabrío, ¿verdad? Y luego poner su mano. ¿Quién? El pecador, no el sacerdote, ¿verdad? Tenía que poner su mano sobre ese cordero, sobre ese macho. Y luego el que había pecado, no el sacerdote, tenía que degollarlo en lugar del que había pecado. Aun cuando la persona podía ver que ese macho cabrío o ese cordero fallecía en lugar de esa persona, solo cubría su pecado. Cristo vino como un cordero inmolado, un cordero perfecto, a quien Dios no despreció. Y solo Él, ¿verdad? Solo por Él es que ahora somos limpios. Es decir, Dios se proveyó de un cordero perfecto. Y fue a través de su sacrificio en la cruz que hizo expiación por nuestros pecados. Aquí cabría hacernos una pregunta. ¿Qué más encontramos en esta porción de la palabra? Pues que Juan el Bautista conoció realmente a Jesús. Allí en los versículos 30 al 31 de Juan 1, dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. En estos versículos, mis hermanos, encontramos el hecho de que Juan el Bautista conoce realmente a Jesús. Antes de todo, él reafirma que este Jesús es antes de él, tanto en autoridad, importancia y en eternidad. Sin embargo, sus palabras, y yo no le conocía, nos dan la impresión
que nunca se habían visto antes de ese momento en el que lo bautizaba. Así parecía, ¿no? De acuerdo al relato del Evangelio, según San Lucas, sabemos que en la carne, Juan el Bautista y Jesús eran parientes. Tradicionalmente se afirma incluso que eran primos. Miren, vamos a Lucas capítulo 1, versículo 36. Lucas 1, 36. En esta porción de la palabra, el ángel Gabriel se le presenta a María y le hace un anuncio, ¿verdad? Después de que le hace el anuncio de que ella va a concebir del Espíritu Santo al Salvador, le dice, y he aquí, tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Bueno, aquí no dice que fueran primas ellas, ¿verdad? Pero sí dice que era su parienta. Entonces, por eso se afirma que Cristo y Juan el Bautista eran primos. Entonces, hermanos, ¿por qué afirmaba que no? O sea, ¿por qué Juan dice que no le conocía? Bueno, aquí podemos dar dos explicaciones. Una de ellas es que, aunque eran parientes, efectivamente nunca se habían conocido personalmente, ya que Jesús creció en Nazaret, mientras que Juan en los desiertos de Judea. La otra es que efectivamente como parientes se conocían, pero Juan nunca imaginó que Jesús era el Mesías, al cual él debía anunciar. Esta podría ser una explicación un poco más razonable y espiritual, porque a quien había enviado a Juan, le había dado indicaciones precisas, de a quien viera que descendía el Espíritu Santo, pero no solo descender el Espíritu Santo, sino que permaneciera con él. Ese era el Mesías, ¿verdad? El Cristo. Lo cierto, hermanos, es que independientemente que Juan conociera o no al Jesús terrenal, no conocía hasta ese momento al Jesús divino. El mismo Espíritu Santo es el que se lo reveló. Esa es una de las labores del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Hay una porción en la palabra de Dios, allí en Juan capítulo 14, que dice la función del Espíritu Santo. Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. ¿A cuánto no nos ha pasado? A mí me sucedía cuando estaba yo creciendo en la fe. ¿Cuánto no nos ha pasado que nos ponemos a leer la Biblia y decimos, no le entiendo, o nomás llevo 2 versículos y empiezo a bostezar? Me da sueño, ¿eh? Efectivamente es porque estamos en la carne. Por eso debemos orar, ¿verdad? Y pedirle al Espíritu Santo que nos instruya, que nos limpie. Es el Espíritu Santo, hermano, el que te mantiene despierto. No yo, ¿eh? No tengo que contar chistes aquí o hacerlos reír. Es el Espíritu Santo. Cuando escucha la voz de nuestro Creador, está alerta nuestro espíritu. Y es por eso que Dios mira el corazón. Claro, todos podemos tener una batalla en la carne, ¿no? Alguna vez. Puede ser que hasta nos hayamos desvelado. Pero es el Espíritu el que nos despierta. Así que también vemos en esta porción que Juan el Bautista da testimonio de Jesús. El que bautiza con el Espíritu Santo es nada menos que Cristo, ¿verdad? ¿Eso dónde lo vemos? En
ahí en nuestro texto base, en Juan capítulo 1, versículos 32 al 34. Juan 1, 32 al 34. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. Y aquí puedes subrayar la siguiente expresión: y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, dice Juan, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu, y vuelvo a subrayar, y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan lo que le dice nuestro Señor a Nicodemo ahí más adelante en el capítulo 3? Vamos ahí a Juan 3. Desde el 1 vamos a leer. Dice la palabra de Dios: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Siempre nos preguntamos por qué vino de noche a buscar a nuestro Señor. Y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí incluso se me viene a la mente un versículo donde dice que cosas más grandes incluso haríamos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque Él iba a interceder por nosotros ante el Padre. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí te voy a hacer una pregunta retórica. Examínate a ti mismo. ¿Tienes sed de la palabra de Dios? Cada día, a cada instante, piensas: ¿tengo que alimentarme de la palabra? Sabes que la palabra nos limpia, nos llena de sabiduría, nos fortalece, pero además nos rejuvenece. Eso lo dice en el Salmo 103, ¿verdad? Nos llena de vida, pero además la palabra es como una brújula, ¿verdad? Porque nos indica dónde es el camino. Pero además nos hace sabios, porque nos indica cuál es la verdad. A veces no sabemos qué hacer en nuestra vida. A veces no tomamos buenas decisiones. A veces incluso dejamos de hacer lo bueno y empezamos a hacer lo malo, como si eso fuera una buena elección, porque no conocemos la palabra de Dios, porque no meditamos en ella. Claro, ¿quién no ha sido joven, estuvo en la secundaria, en la prepa, en la universidad, y tuvo muchas tareas, y por las tareas dejó de leer la palabra de Dios? A veces basta un solo versículo o dos para que la palabra penetre tu corazón, hermano. Dice en Hebreos, ¿verdad? Que es como una espada, ¿verdad? Que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos. Te hace ver cuál es el pensamiento de Dios y cuál es tu pensamiento. Y por eso te das cuenta, ¿verdad? Ah, con razón me ha ido mal. Con razón no me va bien. Porque no me alimento, ¿verdad? Me voy a engullir unos 10 capítulos de la Biblia y luego la dejo de leer otra vez.
¿Qué les pasaba allá en el desierto? Cuando, ¿sí se acuerdan? Cuando leímos allá en Éxodo, ¿no? Tenían, los israelitas tenían que recoger, ¿verdad? El maná. ¿Cuándo? ¿Cada semana? ¿Cada mes? Cada día, ¿no? Pero además, fíjense cómo es el Señor, ¿eh? Dice, para el día de su descanso, ya no tienen que ir a recoger. Pero el hecho de que no tuvieran que ir a recoger el maná, quería decir que ese día no iban a comer. Por eso fue la pregunta, ¿ah? ¿Cada cuándo tenían que comer? Pues diario, ¿ah? Dice incluso la palabra que hubo un momento que solo comían eso y ya se habían fastidiado. Y pidieron carne, codornices, ¿no? Les mandó el Señor codornices. Y luego murieron. Porque no sabían ni siquiera pedir. Si ya tienes sed de la palabra va a ser una limpieza en tu corazón. Nos va a ir limpiando. Pero no se trata aquí no hay teólogos, ¿verdad? O alguien sí ya estudió una. Pero nos disponemos a la palabra con nuestro corazón rendido a Dios. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Nos va limpiando. Por eso dice, y les repito ese versículo, por eso dice Cristo en Juan 3:5, dice, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de agua, el que constantemente viene y se lava, se purifica a través de la palabra, no nace del agua. Y por eso es que a veces no damos ese paso de bautizarnos, ¿verdad? O sea, de hacer esa muestra pública de humildad, de que ya estoy rendido a Cristo. Y luego le dice Cristo, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué creen que genera el constantemente ir a la palabra, aunque no la entiendas? Pero estás orando, perseverando. ¿Qué creen que produzca? Pues Dios comienza a ver esa humildad, ¿verdad? Comienza a despertar verdaderamente sed, sabiduría, fe. Así dicen Romanos, ¿no? Y la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nosotros. El Espíritu Santo en nosotros. Y entonces viene un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento te va a apartar del pecado. ¿Eso quiere decir que el cristiano ya no peca nunca? No peca, pero ya no es un practicante de pecado, ya no lo busca. Ya no dice A, B, C, D para lograr esto que es mi objetivo. Nos alejamos ya de ese objetivo, cambiamos nuestros caminos, ¿verdad? Sí, de repente descuidamos nuestra boca, nuestro pensar, nuestra mirada. De repente nos descuidamos. Pero ya tenemos un corazón circuncidado, ¿verdad? Herido. Dios provocó esa herida, ¿eh? A veces tuvo que quitarte algo que más preciabas para que lograras ver que Él tiene el control. Y por eso circuncidó tu corazón. Cuando humildemente te acercaste a Él, cuando le pediste perdón, cuando te arrepentiste, Él provocó una herida, pero Él también la sana. Deuteronomio 36, hermanos, dice. Deuteronomio 36. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Hermanos, en los versículos que leímos, donde Juan da testimonio de nuestro Señor Jesucristo, encontramos que Juan sabía cómo identificar a aquel que bautizaría con el Espíritu Santo. ¿Saben que los hijos de Dios logramos identificar ya ahora cuando alguien ha nacido de nuevo? No quiere decir que tenemos esa posibilidad para juzgar a los demás, sino para orar por los demás.
para interceder por los demás. Los que tuvieron una oportunidad de venir hoy a la oración, de eso tocó la clase de hoy de oración. Interceder por los demás. Un ministerio que además tienen los hijos de Dios. Juan podía identificar, y al momento de poder identificar, puedes tomar buenas decisiones. Los jóvenes que están aquí, ¿verdad? Muchos de ustedes pues tienen la inquietud de formar una familia. Todavía no he hecho la pregunta allí en la iglesia juvenil, si alguno tiene el don de continencia, ¿no? Que dice, no, yo así estoy bien y soltero hasta que venga el Señor. Yo veo muchos jóvenes inquietos, quieren formar una familia, ¿verdad? Pero ¿qué harías si pusiéramos así una lupa con quien te estás relacionando, ¿no? Y dijéramos, pues mira lo que te espera. Por un lado, si tú no te disciplinas, te disipulas a través de la palabra, no vas a tener autoridad tú como varón, tú como mujer no vas a ser la ayuda idónea, no vas a estar atenta a las necesidades espirituales, no solo naturales de tu familia. Y mira lo que les espera, un montón de problemas, conflictos. Pero lo peor no es que haya conflictos y problemas, porque eso lo hay en todas las familias. Lo peor es que van a actuar en la carne. No van a tener sabiduría. No van a decir, se equivocó mi hermana en Cristo, que además es mi esposa. Se equivocó mi hermano en Cristo, que además es mi esposo. No vas a tener la posibilidad de decir eso. Es decir, no vas a discernir, no vas a tener sabiduría, no vas a poder identificar y tomar buenas decisiones. ¿Y qué vas a hacer? Vas a dar otra vuelta al monte Oreb, ¿no? Diríamos algunos cristianos. O sea, vas a dar otra vuelta en el desierto para que entiendas la lección. Otra vuelta. ¿No dicen ahí el camino de los israelitas en el desierto eran 11 días, ¿no? Solo tenían que cruzar el desierto hasta la tierra prometida en 11 días. Pero Dios los estuvo dando vueltas en el desierto para que entendieran. ¿Eliges con sabiduría? ¿Buscas la sabiduría de Dios? ¿Buscas el consejo sabio de su palabra? Lo curioso es que entre más conocemos de Dios, logramos identificar la acción del Espíritu Santo en nosotros, también en nosotros, en los demás, pues. Y eso nos ayuda a poner por obra la palabra. O sea, Dios mismo nos ayuda a poner por obra la palabra. Por eso la gloria no es para nosotros. La gloria no es para nosotros. Eso lo dice el Salmo 145. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea dada toda la gloria. Así que eso es lo que lograba identificar Juan, un hombre rendido a Dios, ¿verdad? Bueno, de acuerdo a Juan, pero el evangelista, se le había revelado a Juan el Bautista de alguna manera que aquel sobre el cual viera descender el Espíritu y que permaneciera sobre él, ese era el que bautizaría con el Espíritu Santo. Eso es lo que ahora hace Cristo en nosotros. Primero nos rendimos a Él. Quiero escuchar más de tu palabra, nos ponemos a escuchar prédicas, lo alabamos, leemos la palabra, nos discipulamos. ¿Y quién hace la acción de bautizarnos en el Espíritu Santo? Cristo. Él es. Y miren, era obvio que ya que habían pasado los eventos del bautismo de Jesús y las tentaciones del desierto, Dios le había dicho a Juan el Bautista, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo.
A veces los cristianos queremos ver una expresión de conversión inmediata, ¿no? El que era violento con su esposa, o el que era infiel, o la infiel, ¿no? El que se drogaba, el que se alcoholizaba, y de la noche a la mañana ya lo hemos cambiado, como el endemoniado gadareno. Sí lo puede hacer el Señor, pero a veces esperamos eso de todos. Queremos ver como un cambio así inmediato. O sea, no nos gusta perseverar. Yo luego les digo a los jóvenes, ¿no? A veces nada más quieren levantar pues una pesita, una mancuerna, ¿no? De 2 kilos, y ya que les crezca el brazote, ¿no? A veces creen que leyendo una sola vez la Biblia ya te va a cambiar Dios. No. ¿Qué le dijo Moisés a Josué? A través de Dios. Vayan allá a Josué, por favor. Josué 1:7. Solamente, dice, bueno, aquí está hablando Moisés. Solamente fui valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, no se quedó en el esfuerzo, te dice valiente. ¿Valiente para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Guardar sus mandamientos. ¿Y cómo puedo guardar sus mandamientos? ¿Cómo voy a atesorar sus mandamientos si atesoro más el TikTok, o el Facebook, o el YouTube, o mi trabajo, o el fútbol, o las noticias? O incluso hay quien atesora más su esposa, sus hijos, en vez de Dios. Y eso quiere decir que no los vas a amar. No, los tienes que amar. Pero solo Dios te va a permitir que pongas el orden adecuado en tu familia, en tu vida. Dios es orden. ¿Han visto qué ordenado están llevando el plan de lectura de este mes? Ahí está en Números, ¿verdad? Dios es orden, muy ordenado. Y los cuatitas van a llevar esta parte del tabernáculo. Y ahorita se me fue. ¿Quién me dijo? Sonitas. Muy bien. Van a llevar otra parte del tabernáculo. Y los de Merari. Todos tenían su función. Aquí también tenemos, bueno, los que sirven aquí, tienen su función. No se hacen bolas unos con otros, ¿no? No se enciman uno con el trabajo del otro. Hay orden, porque Dios es orden. Bueno, ese mismo orden, Dios lo transfiere a tu vida a través de la palabra, cuando te disipulas a la palabra. Por eso las mujeres lo van a entender muy bien, ¿no? Esta figura, la bendición de someterse. Cuando lo entiendes tú también, varón, te sometes a la cabeza que es Cristo, ¿no? Y la cabeza de todo varón es ¿quién? Cristo. Entonces, cuando el varón se somete, la mujer se somete al varón porque dice, este sí me ama, porque tiene el verdadero amor, el que viene de Cristo. Y es fácil para la mujer someterse. Fácil. Porque también ese varón está sometido a la palabra, está limpio, no hace lo que se le da la gana. Pero aquel que se cree, aquí, como dice un pastor, aquí mis chicharrones truenan, ¿no? Tú te vas a someter sí o sí, ¿no? O sea, por fuerza física. No, no es ese tipo de sometimiento. Entonces, ¿quién es el que nos bautiza en el Espíritu Santo y nos da vida nueva? Cristo. No somos nosotros. Nosotros somos instrumentos del Señor.
puentes. Nosotros llevamos el mensaje, ¿verdad? La palabra de Dios. Somos heraldos, mensajeros, embajadores, pero no somos. ¿Y qué sucedió? ¿Qué es lo que pudo ver Juan? ¿Qué pudo identificar? Que efectivamente así pasó con nuestro Señor, ¿verdad? Vio cómo descendía el Espíritu Santo en forma de paloma, dice la palabra de Dios. Y miren, para los judíos, el Espíritu de Dios estaba relacionado con el poder y autoridad divina. De tal manera que antes de que Jesús iniciara su ministerio, él necesitó la unción del Espíritu de Dios para hacer la tarea para la cual había sido enviado. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Lucas 4, 16. Dice la Reina Valera, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Tenía la costumbre de congregarse el Señor, ¿verdad? Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Si te preguntabas en qué tiempo estabas, hermano, pues estás en el año agradable del Señor. Estamos en la espera del Señor. Hay quienes dicen, pero ya pasó mucho tiempo. Y ven cómo es Satanás, el engañador, ¿verdad? Sabemos que él es el engañador. Pero ya pasaron 2000 años. Ya la gente ya cambió, ya tiene celulares, ya tiene laptops, ya hay inteligencia artificial. Próximamente robots nos van a barrer y trapear la casa y otros hasta cocinar. Reconocen que Dios es omnisciente, omnipotente, todopoderoso, Él es eterno, Él mora, Él habita la eternidad, dice la palabra. ¿Sí reconocen eso, hermanos? Bueno, pues si morimos en la esperanza de la venida de Cristo, podrían pasar 10,000 años o 1,000,000 de años para que Él viniera. ¿Y saben qué es lo primero que va a hacer? Nos va a resucitar en un cuerpo glorificado y vamos a tener la certeza de la fe en la que hemos creído. Así que no importa que hayan pasado 2000 años, que se siga riendo Satanás, que es la misma mentira que repite a todas las generaciones. No va a venir, ya se tardó, para que pierdas tu fe. Es un ladrón, es un homicida desde el principio, dice Cristo, ¿no? Así que, ¿en qué tiempo es el año agradable del Señor? Aprovéchalo, estamos en el tiempo de la gracia, es el tiempo de la esperanza. Ríndete a Dios, Dios prolonga nuestros días. ¿Te ha sucedido que te vas a la cama sin haberte arrepentido de algún pecado? ¿No te pones a cuentas en ocasiones con el Señor? Y dices, ya estoy muy cansado, a dormir. Y al otro día te levantas. ¿Qué hizo Dios? Nuevas y maravillosas son sus misericordias. Cada mañana, una vez más te prolongó tu vida, para que ese día en la mañana te acuerdes y te arrepientas. Pero hay quien se va a dormir, se despierta, no se arrepiente y luego se va a dormir y luego otra vez así, día tras día. Y poco a poco, como el barquito, ¿no? Se va, llevado por las olas, se va alejando, se va alejando, se va alejando.
Y al rato se pregunta, ¿pero por qué me está yendo así? ¿Por qué me está yendo mal? Porque no nos arrepentimos. Por eso el cristiano vive con su cicatriz. El pecado no nos causa gozo, nos lastima, nos duele. Por eso queremos ir a arrodillarnos. Ya me urge ir a orar, pensamos, ¿no? Necesito llegar a mi cuarto, cerrar la puerta, orar con el Señor, intimar con Él, pedirle perdón. Perdóname, Señor, ayúdame. Limpiarnos de todo pecado, de toda maldad. Estamos así. Por eso el cristiano dice, vive una vida en arrepentimiento. No es, hermano, pues yo ya hice la oración de Romanos 10:9. Ya me arrepentí. Ay, no has vuelto a decir una mentira. No has vuelto a mirar de forma incorrecta a una persona. No, por eso vivimos una vida en arrepentimiento, dice la palabra. Miren, Juan el Bautista hizo la diferencia entre el bautismo que él ejercía y el de Jesús. Mientras que él bautizaba con agua para perdón de pecados, él decía, ¿verdad? Yo soy la voz que clama en el desierto. Vuélvanse a Dios. Eso es lo que hacemos los cristianos, ¿verdad? Y sabemos que eso es una bendición. Por eso ya no somos de la oculta, ¿verdad? De la secreta. Ya no somos de la SS, ¿verdad? Del servicio secreto. Ahora predicamos la palabra, ¿verdad? Ya no lo podemos detener. Es nuestro principal tema. A mí muchas veces me han dicho, no, pero tú solo hablas de Cristo. Pues si vieran que no, ¿verdad? Ni modo que no pida los cornflakes o algo, ¿no? Pero sí es nuestro principal tema de plática. Y ya no nos detenemos. Lo predicamos, lo platicamos. Buscamos la oportunidad de sembrar la palabra. Esos somos sembradores. Mensajeros. Que ahí quede sembrada la palabra. Porque lo que se siembra es un principio. Es un principio que viene desde Génesis, ¿eh? Todo lo que quede sembrado es lo que el hombre va a cosechar. Y se va a multiplicar. Jesús, hermanos, era el que habría de bautizar con el Espíritu Santo. Y hasta este momento, la doctrina del Espíritu Santo y su bautismo aún no se había dado a conocer, sino hasta más adelante, ya casi al final de su ministerio, donde Jesús les prometió a sus discípulos la venida del otro Consolador. Hace un rato lo leímos, pero vamos a volverlo a leer. Juan 14:26. Voy a leer desde el versículo 23, hermanos. Dice ahí la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Les he dicho estas cosas estando con ustedes. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Alguna vez, aún sin conocer a Dios, clamaste a Él? Bueno, es Él quien te ha consolado. Es Él quien te ha salvado. Es Él quien te llevó a Cristo. Usó múltiples cuerdas de amor, ¿verdad? Eso lo sabemos. Está en Oseas 11:4. Con cuerdas humanas de amor te atraje hacia mí. ¿Qué somos nosotros? Solo cuerdas. Pero la gloria es para Cristo. Y quien nos hace nacer de nuevo,
quien nos llena del Espíritu Santo y produce el fruto del Espíritu Santo en nosotros, es Él. Se los dijo a los Gálatas, ¿verdad? Pablo se los dijo a los Gálatas. Gálatas 5:23, hermanos, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si tú aplicas amor a tu vida matrimonial, ¿qué ley va a regir esa familia? Solo la de Dios. Si tú aplicas gozo, es decir, el fruto del Espíritu que Él ha puesto en tu corazón por disponerte a la palabra, ¿qué te va a dar? Paciencia, benignidad, bondad. ¿Eso quiere decir que te van a hacer tonto, hermano? Tampoco. Pero vas a ser paciente, vas a tener templanza, vas a poner límites también, vas a poner orden en tu familia y tú también, jovencita. Incluso le vas a poner orden al mundano que se te acerca. Yo le doy gracias a Dios porque, pues, no es que yo esté buscando una mujer para mi vida, pero hay personas que se me acercan y lo primero que hago es compartirles la palabra. ¿Y qué hace la persona mundana cuando le compartes la palabra? Si realmente quiere escuchar a Dios, no al mensajero, pues realmente acepta el mensaje y se vuelve a Dios. Pero si no, se va a alejar. Y no eres tú quien alejaste a esa persona, es Dios quien te ayudó a alejar a esa persona, porque quizás no quería algo bueno para ti. Y esto se lo digo sobre todo a los jovencitos, los que están aquí. Porque pensamos con la carne. Se los he dicho, ¿no? En las clases. Oh, pues es que ese me gusta. El barboncito, el alto, o el chaparrito también, o la chaparrita, la simpática. Me gusta por su físico, pero no ves más allá. ¿Y qué te está engañando? La carne. Y a lo mejor tú te entregas a él, a ella, te seduce la carne, pero como no viste más allá, luego comienzan las batallas. Y ya estás como la esposa de Lot, que volteó hacia atrás, y ya te volviste sal. ¿Ustedes creen que Dios quiere eso para sus hijos y para los hijos de sus hijos? Y ahora sí les hablo a los padres. No, ¿verdad? Por eso, ¿quiénes son los primeros consejeros? Que en este mundo ya nadie le da consejos a sus hijos. Dejamos que esto les dé consejos, ¿no? A veces ya ni les leemos la palabra, pero hay que exhortarlos, confrontarlos, darles el mensaje de la palabra, recordárselos una y otra vez. Ya no te he visto leyendo, pero siéntate. Lo estás bendiciendo, lo estás limpiando. Y si tú le compartes a una persona la palabra, es Dios quien va a limpiar a esa persona, no tú. Tú le puedes leer la Biblia toda, completita, ¿no? Ahí tienen sus tardes de lectura, pero si están pensando en otra cosa que no sea agradar a Dios, eso no está haciendo efecto en sus vidas. Pero si tú te rindes a Dios y esa persona se rinde a Dios, esa persona va a ser limpia. Y si es la voluntad de Dios, va a permitir que esa amistad, ese noviazgo, progrese. Porque le agrada a Dios. Y vas a ver una familia
bendecida. No quiere decir que no va a haber debilidades, no quiere decir que no va a haber tentaciones. Pero incluso juntos oran los matrimonios, oran juntos. Oye, te he visto que andas muy distraído, andas muy distraída. Ya no le pones orden a tu taller. Ya no veo ordenada la sala, la cocina. ¿Qué hacemos? Vamos a orar primero antes que nada. ¿Por qué estamos generando tanto desorden? ¿Por qué no limpiamos? Los dos. Bueno, uno de los dos puede que esté más tiempo en la casa. Pero ¿por qué no accionamos? ¿Saben que Dios no nos hace tener tiempos ociosos? Nos tiene activos completamente. Eso está en Romanos. Deme un momento. Romanos 12:11, hermanos. Dice la palabra de Dios, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ay, entonces se acuerda el hermano cristiano, ¿ah? A ver. Ahora sí que como dicen Colosenses, dice el hermano. Le voy a echar ganas a la chamba para bendecir a mi familia. Como lo dice Colosenses 3:17. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y en los versículos 22 y 23 dice, 23, perdón, y 24, y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no como para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirven. Entonces yo luego les digo a mis hijos, ¿no? ¿Sí saben que la bendición viene de Dios? No viene de mí. Ah, pero pues tú nos puedes dar para gastar en algo, ¿no? ¿Y eso es bendición? No. Eso es Dios cubriendo tus necesidades. Eso no es bendición. Por eso no nos confundamos. Todo eso es añadidura, dice la palabra de Dios. Cuando decides tú, joven, jovencita, hermano, hermana, que estás aquí, cuando decides hablar con la verdad, decir la verdad, guardar los mandamientos de Dios, cuando logras identificar el fruto del Espíritu en ti, que quieres agradar a Dios, de quien viene la bendición es de Dios, no de tu trabajo. Bueno, Dios a lo mejor va a permitir pues que a lo mejor te den un aumento o que haya mejores ventas en tu negocio, pero la bendición vino de Él porque tú estás buscando honrarle. Pero aquel que dice, no, pues le voy a poner kilos de 900 gramos, pues estás engañando. ¿De quién va a venir tu estrechez? De Dios también, porque va a decir, no entiendes. Por eso dice, y regresamos ahí a Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. Ya te está enseñando el Señor, ya te sometiste a Dios para que cambie tu corazón, para que cambie tus pensamientos, para que busques agradarlo, para que anheles la palabra cada día, para que no se te engusane. Porque dices, ahora sí me voy a aventar 10 capítulos. ¿Qué pasaba con los israelitas que decían, no, voy a guardar un poquito allí en el refri, ¿no? No tiene refri, ¿no? Voy a guardar un poco del maná para el otro día. Nomás llegué hasta el versículo 3 de Números 4, hermano. Y lo demás se te engusanó. No, léelo, hermano.
no es para agradar a mí, al pastor, es porque Dios quiere formarte a través de eso. Pero hermano, es que cómo me aburre que sean, que las cuentas que eran 83,000 cuatitas y luego los gersonitas. Es que no lo entiendo eso. ¿No te das cuenta que Dios está hablándote a través de eso? Que no eran pocos los que servían en la iglesia. No eran pocos los que servían en el tabernáculo. Eran más de 600,000 levitas. ¿No te está hablando el Señor a través de la palabra? Cada día. Y no te dice que había orden ahí. Y que eso lo quiere transferir a tu vida. Así quiero tu tabernáculo, tu corazón, ordenado, limpio. Así quiero que ordenes tu vida, tu familia, tu casa, tu matrimonio, tu negocio, tus amistades. Pero a veces no lo entendemos y nos negamos. Es que ya me aburrí, hermano. No le entiendo. Pues ora al Señor. ¿Sí saben que Dios da sabiduría abundantemente y sin reproche? Vayan allá a Santiago, capítulo 1, hermanos. Versículo 5. Dice la palabra de Dios. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, ¿qué hay que hacer? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Y qué va a hacer? ¿Y le será qué? Dada. Fíjense que hay una pregunta retórica que le hizo Cristo a sus discípulos que a mí me encanta, simplemente me encanta, porque Cristo va y les pregunta a sus discípulos, oigan, ustedes, si alguno de sus hijos le pide pan, ¿le da una piedra? Y de verdad, no sé, yo creo que no hay psicópatas aquí entre nosotros, ¿no? Solo alguien totalmente insensible diría, no, pues sí le doy una piedra. Es más, hasta lo apedreo. Solo un insensible diría eso. Pero si tu hijo te pide pan, ¿qué le vas a dar? No, pues toma, hasta un bizcocho, hijo. ¿Y cuál quieres? ¿Dona? ¿Oreja? ¿Cuál quieres? Somos espléndidos a veces hasta con los hijos, ¿sí o no? Y luego los vuelve a retar el Señor. Y dice, bueno. Y si tu hijo te pide un pescado, vas y le das una serpiente para que vaya y lo persigue, y lo pique y lo mate. Pero si le das esto, ¿no? Toma, desde los 5 años, toma. Ahí que te muerda la serpiente. No, lo que pasa es que el niño se me va a poner a llorar. ¿Sientes feo, hermano, hermana, porque se te pone a llorar el niño? O es que van a ver, me va a dar pena en la congre. Ponle un límite. Habla con él. Habla con él estando a solas, ¿no? Dile, oye, mira, no te voy a estar prestando esto porque por ahí luego sale la serpiente y cuando estás chiquitín, ¿no? A ver, ¿tú qué harías con una serpiente? Pregúntale a tu hijo, rétalo. ¿Tú qué harías con una serpiente? Pues ponerme a jugar, ¿no? ¿Tú crees que te va a decir eso tu hijo? A ver, vamos a ponerte un video de cómo son las serpientes y cómo pican a los animales. Explícale a tu hijo, chiquito. Explícale, no te puedo dar todo porque te me puedes perder, te me puedes extraviar. Lo vas a liderear, le vas a indicar el camino. Ese es un liderazgo bíblico, un liderazgo cristiano para la honra del Señor. Entonces nuestro Señor los reta y les dice, si alguno de ustedes, si su hijo le pide pescado, ¿le daría una serpiente? Y todos, no, voz de tu creador, no la voz del hermano Jorge, este es solo un instrumento. Pero estás escuchando que te está llamando de nuevo otra vez está tocando ahí al corazón. Otra vez está diciendo, vuélvete de tus caminos, vuélvete a mí, te quiero ver crecer, te quiero ver madurar, porque el único padre intencional que no se equivoca es Dios. ¿Saben quién me ha enseñado a ser papá? Mis papás se separaron desde que yo tenía 8 años. Es un pequeño testimonio. Así que no tuve un papá que me guiara. ¿Saben quién me ha enseñado a ser papá?
Dios. Y me ha enseñado que el papá es intencional con el hijo. Lo ama con la hija. Quiero que crezcas en conocimiento. Quiero que crezcas, que tu espíritu crezca, que te alimentes bien, que te ejercites, que te fortalezcas. ¿Eso quién lo ha puesto en mi corazón? Dios. Y entonces ves crecer a tu hijo en sabiduría, en fe, en templanza, en amor, y lo ves un joven que va creciendo en paciencia, se va en templanza, ya no lo ves un chamaquito distraído que a ver si le da bien, ¿no? A ver si cae el número 7, si tiro 2 dados. Ya no va a ser un churro, pues, ¿no? Lo vas a hacer con intencionalidad, varón, con intencionalidad. Ayuda idónea. Van a tener propósitos en sus hijos. Pero ¿saben quién me ha enseñado que también hay propósitos para los matrimonios? Y no, yo no he vivido un matrimonio cristiano, pero ¿quién me da ese conocimiento? Dios. Debe haber un propósito en el corazón del hombre entregado a Dios para su futura esposa o para su esposa, si ya está casado, porque está en un ministerio. Debe haber una intención en la mujer para su esposo. No es un churro, a ver si no se me pone feo, gordo, panzón o pelón. No, ya no lo desprecias. Estás constantemente orando por él. Como dicen los hermanos, son como camellitos, ¿no? Los dos matrimonios, los dos que pertenecen al matrimonio, ¿no? Están orando constantemente por ellos, entre ellos, por sus hijos, y son intencionales. Ya no te he visto leer la palabra, viejito. No te he visto leer la palabra, viejita. Te me estás enfriando. Y Dios vomita a los tibios. No. Por eso me tratas áspero, ¿eh? Por eso ya no eres paciente conmigo. Por eso ya no me sirves el plato. Vean lo que logra el Espíritu. ¿Quién trae el Espíritu? Nos bautiza y luego mueve nuestra voluntad. Esa voluntad que estaba como piedra, como roca. ¿Quién es? Cristo. Y eso lo reconocía Juan. Juan el Bautista. Lo vuelvo a leer. Mas el Consolador. Es que es un versículo impresionante, hermanos. Espero que los atraviese, ¿eh? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. No sé si haya aquí alguno de ustedes que se sepa la Biblia completa, hermanos, pero yo no. Pero ¿saben quién la recuerda? ¿Quién hace esa labor? Porque ve tu corazón rendido a Dios, el Espíritu Santo, y constantemente te está trayendo la palabra. Y cuando ves a alguien que necesita una palabra de aliento, de consuelo, la pone en tu mente para que tú la digas con tu boca y te vuelvas un evangelista, una cuerda que atrae con amor a las personas a Cristo. Desde entonces, hermanos, la promesa del bautismo del Espíritu Santo es para todos los creyentes. No hace distinción de ninguna condición. No importa si es alto, chaparrito, gordito, como sea, no hay distinción. Solo Dios mira tu corazón. Él no mira la apariencia. Por las apariencias, pues es que el pueblo de Israel, que ya en unos mesecitos estaremos leyendo el primer libro y segundo de Samuel, por las apariencias es que el pueblo de Israel eligió a Saúl. Si viéramos aquí a Saúl, apenas me alcanza la mano, ¿no? Era alto y atractivo, fuerte. Y ese rey fuerte, atractivo, cuando vio a Goliat, así como que, ay, mejor voy a ofrecer a mi hija para ver quién venza a ese gigante. Pues le ofrezco a mi hija, pero yo no. Y ahí aparece David, ¿no? Por las apariencias nos dejamos engañar. Jóvenes, jovencitas,
por las apariencias. Abusados. No te vaya a salir un Goliat y te derriba. Así que la promesa del bautismo del Espíritu Santo es para todos los creyentes, ya que éste le provee a cada uno una capacitación sobrenatural para ser fiel testigo de su gracia. Vean lo que dice en Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos 1, 8. Una hermosa promesa de parte de Dios. Dice en el versículo 8. Cristo mismo lo dice. Incluso ahí en la porción Reina Valera dice la ascensión. Voy a leer desde el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esa pregunta se responde con un amén, ¿verdad? Hoy lo va a hacer. Y les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero ¿qué dice? Ahí viene la promesa de parte de Cristo mismo. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta aquí, hasta Tecómitl y Milpalta. Amén. ¿No te gustaría entonces, si aún no has nacido de nuevo, recibir el Espíritu Santo? Y tú que ya lo tienes, avivar el fuego del Espíritu Santo en ti para tomar sabias decisiones, para proclamar el Evangelio, para hacer la voluntad de Dios, para ordenar tu vida, para bendecir. ¿Ya se dieron cuenta que no se trata de dinero? De lo que el mundo le dice abundancia. No se trata de cosas. El que esa abundancia tiene al Espíritu Santo en su corazón. El que tiene la abundancia del Señor. Porque no te engañes. El que no tiene dinero dice: pues pequé porque no tenía dinero. Y el que tenía mucho dinero dice: pues pequé porque tenía mucho, ¿no ves? No, ese fue su pretexto. ¿No se dan cuenta que el dinero, la falta o la abundancia es prueba? La belleza y la fealdad también son prueba. Pero si tienes al Espíritu Santo en tu corazón, esto es añadidura. Eso es añadidura. Hasta te ves diferente. Hasta te arreglas para servirle al Señor. Te arreglas para ordenar tu vida, para bendecir. Miren, antes de Cristo, allá en el Antiguo Testamento, el privilegio de recibir al Espíritu Santo estaba reservado únicamente para ciertas personas que Dios ungía con su poder. Eso lo podemos ver en la vida de los profetas de Dios. Vamos a hacer un pequeño repaso, hermanos, de quiénes recibieron el Espíritu y además, de qué forma. Había algunos que solamente por un momento, ¿verdad? Pero si ya has nacido de nuevo, el Espíritu está morando en ti. Vayan a Segunda de Crónicas, capítulo 24, hermanos. Segunda de Crónicas 24. Esta vez, como un profeta recibió. Ahí ya se oye el avivamiento, hermanos. Segunda de Crónicas 24, 20. Aquí vemos en esta porción que el pueblo de Israel estaba abandonando los caminos del Señor. Voy a leer desde el versículo 18 para que tengan el contexto. Bueno, 17. Muerto Joiada, vinieron los principales de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces, la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Y vean lo que dice en el 20.
Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: Así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantas los mandamientos de Jehová? ¿Por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también los abandonará. Yo sé que hay personas aquí que un tiempo recibieron de la palabra de Dios y venían aquí y recibían esa bendición y de repente se fueron alejando y pues les fue mal porque no tomaron sabias decisiones por no estar con las antenitas paraditas, ¿verdad? No lograban identificar el engaño de Satanás. Yo luego les digo a los jóvenes, ¿no? Cuando estás alerta como una atalaya, ¿cuál es la función de la atalaya? Ver a lo lejos cuando se aproxime el enemigo. Cuando tú estás alerta, a través de la palabra de Dios, ves que se aproxima el enemigo, pero desde lejos. ¿Y qué haces? Veo que ese enemigo viene a caballo, viene armado. Vas preparando tus armas. Sabes cómo enfrentarlo. Y si tu enemigo te ve más armado, huye. Eso dice en Santiago 4:7, ¿no? Resistid a Satanás y huirá de ustedes. ¿Cómo lo vas a resistir? Con las fuerzas. No voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar. ¿Así lo vas a resistir? No, leyendo la palabra, discipulándote. Toma una clase del instituto, sigue el plan de lectura, fortalécete en el Señor. Pero si no, lo que va a suceder es como le sucede al que no está preparado y incluso está con los bracitos débiles, ¿no? De repente sale el enemigo, te sale, te sorprende. Y tú, ningún arma, ¿cómo lo atacas a ese enemigo? No, hombre, te acaba en ese instante. Dice ahí, por eso es que cuando quebrantamos los mandamientos del Señor nos alejamos, nos va mal y luego regresamos. Dios nos da una oportunidad más, nos limpia, nos quita el pecado. Pero escúchalo con tu corazón. Dios no quiere que te alejes de Él, porque solo Él tiene un propósito glorioso para cada uno de nosotros. ¿No le das gloria al Señor por eso? ¿No le das un aplauso al Señor? Gracias, Señor, porque por Él somos salvos, limpios y aprendemos a tomar sabias decisiones. Aprendemos a saber qué estudiar, a qué hora regresar a nuestra casa, jóvenes. Por eso si papá dice, ¿no? Mamá dice, ve a lavar los trastes. Yo luego les digo a los jóvenes, ¿no? A ver, espérame, papá, voy a leer la Biblia. 3 años más tarde, ¿no? Ya que leí toda la Biblia. Pues sí, efectivamente no encontré que lavar los trastes fuera pecado. Déjame, ahora sí te obedezco. ¿No? Así somos luego los hijos de Dios, ¿eh? Nos ponemos a leer a ver si nos conviene relacionarnos con alguien. A ver si nos conviene dar kilos de 900 gramos. 3 años más tarde, ahora sí ya te voy a obedecer. No entendemos que la bendición viene de Dios. Si Dios te pide a través de tu autoridad, en este caso tu papá, tu mamá, jovencito, jovencita, llega a las 10, ¿qué debes hacer? ¿Llegar a las 10:30, a las 11? Lavar los trastes, ¿qué tienes que hacer? De verdad, escudriña la Biblia. No es pecado lo que te están pidiendo, te están estableciendo una regla. Puedes quejarte, que también no es bendición. Puedes que, ay, pero siempre me los pones a mí, ¿no? Pues eres hijo único. No. Bueno, a lo mejor tiene razón. Ya te lo ha puesto 2, 3 veces. Sí, lo que pasa es que estás en disciplina, muchacho. Si tú te dispones a obedecer, a someterte a la obediencia, vas a estar lavando los trastes con una actitud más agradable, ¿sí o no? Tú, varón, vas a bendecir a tu esposa
de forma más agradable cuando te dispones a agradar a tu Dios. Tu mujer, vas a ser incluso más servicial porque te dispones a agradar a tu Dios. Y la bendición viene de Dios. Curioso, caray, ya soy más paciente con mi esposo, con mi esposa. Pues es el fruto del Espíritu, te está bendiciendo. A ti, joven. Dices, caray, ahora ya identifico cuando me quieren transar, cuando alguien me quiere engañar. También se manifestaba el Espíritu de Dios en la vida de los reyes. Miren, vamos a 1 de Samuel, capítulo 11, primer libro de Samuel, capítulo 11, versículos 5 y 6, hermanos. Dice la palabra de Dios: y he aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes. Y dijo Saúl, aquí el contexto, hermanos, es que Saúl, ya siendo rey, se enfrenta a un pueblo que quería someter al pueblo de Israel. De hecho, les voy a leer un poquito del contexto. Miren, los de Jades habían pedido que los de el pueblo de Israel se sacaran un ojo, hermanos, para perdonarles la vida. Y si ustedes se sacan un ojo, todos los varones, y nos los entregan así en una bandeja, les perdonaremos la vida. Y entonces viene la respuesta de este varón, ¿no? Saúl. Y he aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? A ver, que te dijeran así, ¿no? Bueno, aquí todos los de aquí, pues si quieren que les perdonemos la vida, que parecieran ahí unos narcos, ¿no? Si quieren que les perdonemos la vida, pues córtense una mano. Pues así los encontró, ¿no? Llorando al pueblo, desconsolados, y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. ¿A poco no, jovencita? Para entrarle, no, pues para entrarle a la banda, pues tienes que robar. Ándale, ahí está tu ojo. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios, dice ahí la palabra, vino sobre él, ¿cómo? Con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Aquí vemos la acción para enfrentar al enemigo, la acción del Espíritu Santo. También se manifestó en algunas personas. Miren, vamos a libro de Éxodo, capítulo 31. Éxodo 31. Versículo 1. Aquí vamos a ver cómo un varón fue lleno de dones, de talento, ¿verdad? Para hacer trabajos para el tabernáculo. Dice ahí la palabra de Dios, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Entonces, ¿se nota cuando un hermano está lleno del Espíritu Santo para la obra del Señor? No, pues es que allá en el mundo es el director, el gerente, el vicepresidente, pues está lleno de, no, tiene 2 maestrías y un doctorado. Así no vemos los cristianos. Cuando Dios llena el corazón con su Espíritu, se nota el hermano en el servicio. No tiene que tener un montón de reconocimiento mundano. Se nota porque Dios le da su Espíritu. Se nota su actitud, se nota su disposición, se nota su entrega. Y él, lo leímos hace un rato, Colosenses 3, 23 y 24. Todo como para el Señor, él o ella, hacen todo como para el Señor, sabiendo que de Dios recibirán la recompensa, una recompensa eterna que no se pudre en este mundo, que nadie se la roba, no nos pueden robar lo que Dios nos da. También se manifestó en la vida de los jueces de Israel. Vamos a Jueces capítulo 14, ya con esto vamos terminando. Jueces 14. Vamos a ver en la vida de
en la vida de Sansón. Si ustedes están estudiando, justamente, si estudiaron Levítico, se pueden dar cuenta que Sansón transgredió las órdenes de un nazareno. Por eso no le fue bien. Pero en este momento, ahí en Jueces 14:6, dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león, como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Aquí lo que vemos, hermanos, es que el Espíritu de Dios descendía en el Antiguo Testamento sobre algunas personas específicas para que hicieran una función o manifestaran el poder de Dios. Pero ahora lo tenemos a disposición, solo por creer en Él, por disponernos a Él. Yo sé que aquí hay personas que creen en Dios, pero aún hoy no han nacido de nuevo. Yo sé que hay personas que creen en Dios, pero se han alejado, han manchado sus ropas sacerdotales con el pecado, se han enfriado. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Avivar el fuego, hacer que nazcas de nuevo, que sepas que Él es un Padre, el Padre más amoroso que puedas conocer, y que Él tiene firmes propósitos para tu vida, para que te vaya bien tú y tu descendencia, para que vivas largos años en esta vida. Y puede ser que mientras estás vivo, venga el Señor, tendrás la mayor de todas las esperanzas. Y puede ser que mueras y no haya venido el Señor, morirás en paz. Así que, hermanos, si nos damos cuenta, el bautismo del Espíritu Santo siempre vino sobre estos hombres con el propósito de brindarles poder en la tarea que Dios les había delegado. Y de igual forma puede ayudarnos el día de hoy a testificar de manera eficaz en este mundo de tinieblas, por lo que todos deberíamos buscar con ansia el bautismo del Espíritu Santo sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre cada integrante de nuestra familia. Hermanos, debería ser una petición diaria al Señor: si es que aún no has nacido de nuevo, permíteme nacer de nuevo. Y si ya naciste de nuevo, aviva el fuego que hay en mí. Permíteme dar el fruto del Espíritu Santo. Vamos a orar, hermanos. Si gustan ponerse de pie. Señor y Dios nuestro, no podemos estar más que agradecidos por el gran cuidado que tú tienes para tu iglesia. Tú sabes cuáles son nuestras necesidades, no solo naturales, sino espirituales, Señor. Por eso el día de hoy nos has traído, nos has expuesto a la verdad de tu palabra. Veces, Señor, en que nos sentimos abrumados, pero escuchamos claramente tu voz, que es tu llamado. Tú nos llamas, nos anhelas, nos amas. Tienes, Señor, el firme propósito, Señor, de santificarnos para ti, de apartarnos para ti. Señor, gracias. Gracias por el cuidado a esta iglesia de Milpalta y en todo el mundo, Señor. Gracias porque tú has tenido a bien llamar a los matrimonios, a los jóvenes, a los niños, a ser expuestos a tu palabra, a ser limpiados y a ser avivados a través de tu Espíritu, Señor. Tú quieres una iglesia que sea columna y baluarte de la verdad, Señor, que muestre, sea un testimonio de que tú moras en cada uno de nosotros. Y Señor, vemos
Hay personas que te anhelan, pero que no han nacido de nuevo, Señor. Escucha el clamor de su corazón. Permíteles nacer de nuevo, Señor. Permíteles que se rindan a ti, Señor. Ayúdalos, Señor. Enséñalos. Prolonga sus vidas para que te conozcan, Señor, y sepan que eres el amor inagotable, la fuente inagotable de amor, de justicia, de verdad. Señor, tú eres la fuente que nos disciplina, pero una disciplina que nos lleva a dar el fruto justo, el fruto de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de bondad, de benignidad, fe, de templanza, de mansedumbre, para imitar tu carácter, Cristo. Gracias por habernos puesto el ejemplo de que aquel que enciende el Espíritu y permanece en él es quien nos viene a bautizar. Creemos en ti, Señor, el que vino a entregar sobre cada uno de nosotros, el que nos perdona, nos llena de sabiduría y de quien recibimos sus misericordias cada mañana. Señor, gracias por lo que estás haciendo en esta iglesia, porque la estás llevando a la madurez, Señor. Que hagamos discípulos, que seamos una familia en Cristo, a que nos veamos como hermanos, que seamos luz y sal en el mundo, que la palabra sazonada con sal, con el testimonio vivo de que tú moras en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ordenar nuestra vida. Ayuda a los matrimonios, Señor, a que haya paz en los corazones, que oren uno por el otro, que tengan propósitos bíblicos, gloriosos, uno por el otro. Que los padres, Señor, tengan propósitos bíblicos y gloriosos por sus hijos, que los formen pacientemente, Señor, así como tú nos has formado a nosotros. No podemos más que alabarte, bendecirte, agradecerte por todo lo que haces por cada uno de nosotros. Guardas nuestra vida, nos reprendes también cuando hacemos mal, Señor. Gracias, gracias, Señor. Eres un Padre atento, amoroso, disciplinado, fuerte, bondadoso, cuidadoso. ¿Cómo no agradecerte, Señor? ¿Cómo no agradecerte? ¿Cómo no someternos a ti a través de tu palabra? ¿Cómo irnos a tu palabra, Señor? Manda tu Espíritu, Señor. Manda tu Espíritu a cada uno de nosotros. Aviva el fuego que hay en cada uno de nosotros. Limpia esta iglesia, purifícala, santifícala con tu verdad, Señor. Ayuda a los servidores, Señor, que sean testimonios fieles de tu palabra en sus familias, Señor. También, Señor, si tú estás inquietando a los jóvenes, a los hermanos a servir, Señor, ayúdalos. Que también tengamos corazón de evangelista en quien necesita una palabra allá afuera, Señor, porque así nos alcanzaste tú a nosotros, en quienes eran perseverantes en llevar la palabra, en llevar el alimento a aquellos que no comen de ti, en aquellos que no te conocen. Yo te pido, Señor, que avives el fuego en esta iglesia, que haya evangelistas, misioneros, familias llenas de tu Espíritu, Señor, hijos obedientes, sabiendo que la bendición viene de ti, Señor, familias gobernadas por la paz, Señor, jóvenes sabios, jóvenes que sepan poner límites, Señor, a través de la verdad, a través de tu palabra. Señor, servidores fieles que se disipulen a través de tu palabra, Señor. Usa las herramientas que tú nos has dado, Señor. La palabra predicada, la palabra cantada, las alabanzas. Usa el instituto bíblico, Señor. Los momentos que pasan los matrimonios a través del estudio matrimonial, Señor. El tiempo para varones. Señor, aviva a esta iglesia que te ama, Señor, que está aprendiendo a conocerte
para hacer tu voluntad. Dios, lo pedimos humildemente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿No le das un aplauso al Señor, hermano? Vamos a alabar al Señor, hermanos, por favor. Dale gracias al Señor, mi hermano. Dale un aplauso al Señor por todo lo que está haciendo en nuestras vidas. Gracias por tu gran amor y tu misericordia, Señor. ¿Cuántos han sido bendecidos por el Señor? Gracias a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos, y nos despedimos de los que están en la transmisión. Si Dios nos lo permite, nos vemos la próxima semana aquí en Casa de Oración Milpalta. Que Dios les bendiga.